No está de más que recordemos que los defectos que arrastra nuestra estructura económica no son cosa de hoy, sino que vienen de atrás, de más de medio siglo. ¿Qué otra cosa significó la crisis de la peseta en tiempos de la dictadura bajo la dirección económica de nuestro llorado Calvo Sotelo? También entonces nuestros conspicuos, los iconoclastas, pretendieron culpar a las obras de transformación emprendidas por la dictadura los males de la nación. Y así se preparó la caída de la monarquía y aquel gran parto de la República que suspendía todas las obras públicas creadoras de riqueza comenzadas en nuestra patria en holocausto a una suicida austeridad de los gastos que recayó solamente sobre los únicos reproductivos que en nuestros presupuestos figuraban. Pero volvamos a nuestro caso. La gran mayoría de los españoles desconocían que, desposeídos de toda clase de reservas, el simple mantenimiento de la vida de la nación se hacía imposible de persistir el grave problema básico del desnivel de nuestra balanza de pagos con el exterior. No se trataba ya de nuestra reconstrucción, ni de la transformación de nuestra estructura económica, sino simplemente de poder vivir. ¿Cuál era la clave de la solución? En definitiva, se trataba de una situación deficitaria de nuestro comercio exterior, crónica, permanente, agravada ciertamente hasta sus últimos límites por una serie de causas absolutamente irreversibles, cuya gravitación sobre nuestra economía no era posible soslayar. Con este inmenso lastre emprendimos nuestra navegación y la emprendimos dando decididamente la cara a la cuestión primordial, afrontándola en todas sus dimensiones con el propósito insobornable de alcanzar las bases firmes de una solución definitiva y completa. Habíamos de reforzar nuestras exportaciones en la medida de lo posible y reducir las importaciones, produciendo en nuestro suelo aquellas producciones indispensables a niveles, por lo menos, absolutamente suficientes en cantidad y calidad para una bien cimentada política social. Pues no puede olvidarse que no cabe economía austera sin equidad social, como no es posible la estabilidad social sin una economía rectamente organizada y vigorosa. Que la obra emprendida forzosamente tenía que producir alteraciones en los mercados interiores por los efectos de una superior demanda era evidente, pero tenía su completa adecuación en la intensificación paralela de las producciones agrícolas y de consumo. Estas alteraciones solo constituyen las crisis naturales de crecimiento que no se pueden prever con exactitud, pero que en todas las naciones tienen su corrector en las oportunas importaciones. No deja de ser interesante que la mayoría de las críticas sobre nuestra obra se centrasen en el hecho de la industrialización del país, como si por alcanzar producciones industriales se hubiera abandonado en algún momento el resurgimiento y la extensión de nuestras producciones agrícolas. Esto nos recuerda el pensamiento que al correr de este siglo tenían de nuestra nación algunos estados europeos. La pretensión de que España fuese una nación exclusivamente agrícola y un mercado propicio a sus manufacturas. Ni esto era ya posible con nuestro aumento de población, ni lo permitía tampoco la pobreza de nuestro suelo bajo una dura y muchas veces adversa meteorología. A este respecto conviene destacar que el 58% de nuestra población venía viviendo de la agricultura y cómo viven nuestros pobres y áridos secanos. La gran mayoría de las naciones con suelos más fértiles y meteorología harto más favorable solo tienen del 16 al 25% de su población empleada en el campo, con rendimientos muy superiores a los nuestros. La retención de nuestra población no estaba en perpetuar esta demografía campesina sobre suelos inhóspitos. Ya próximo el fin de su mandato. No dejaremos que nuestra revolución se pare ni retroceda, y todas nuestras conquistas y ansias de mejora se derrumbarían si decayese el poder de compra real y efectivo de nuestra moneda, que es interés de todos sostener, sin consentir que se especule con aumento de precios, fundamentándolo en oportunos aumentos de salarios. El pueblo debe conocer que todo cambio en el precio de las cosas representa unas márgenes de enriquecimiento para fabricantes, almacenistas y comerciantes por revaloración de sus existencias que vendrían a pagar todos los españoles.
Por ello el gobierno, atento a los intereses generales y apoyado por los sindicatos, pone todos los medios a su alcance para evitarlo. A los empresarios y comerciantes honrados se les ofrece, con el progreso general de la nación y la correspondiente elevación de consumo, un espléndido horizonte. España y Marruecos colocados por la mano de Dios en una misma área geográfica del Mediterráneo occidental y de la región atlántica, están llamados a entenderse por la naturaleza. Nuestra nación, por su ubicación en el espolón de Europa, que bajo las aguas del estrecho se une con el continente africano, y por la del archipiélago canario en la proximidad de su costa atlántica y de nuestro Sahara, cae sobre nosotros la responsabilidad histórica de constituir el centinela avanzado de esta área geográfica que, si trascendente para el occidente, es vital para nuestra nación. Uno de los problemas de la nación durante tantos años es lo que ha acumulado sobre nuestra generación cargas y dificultades. Por eso una política que merezca tal nombre no puede vivir al día. Ha de mirar al futuro y preparar el progreso de las generaciones que nos sigan. Y esta es la gran tarea que venimos forjando en estos años. Es necesario que los españoles todos se aperciban que los bienes, pocos o muchos, de que hoy disfrutan, están fundamentados en la unidad, la paz, la disciplina y el orden interno de los españoles. En la evolución del mundo actual ya no caben para los pueblos las posiciones cómodas ni el aislamiento egoísta. Si la guerra desgraciadamente se encendiese, no conocería límites. Ninguna nación colocada en su área dejaría de ser alcanzada. La guerra futura seguramente aniquilará y destruirá la vida en grandes sectores de la tierra. Alcanzar esta coyuntura excepcional de acceso a niveles altos de bienestar y a una paz permanente y compartida y pertenecer a una comunidad realmente independiente y soberana nos ha costado mucho. Es preciso que estas bravas gentes nuestras sepan que no las olvidamos, que conocemos el valor de su sacrificio y que estamos dispuestos a continuar nuestro esfuerzo para cambiar las estructuras y mejorar las condiciones de vida de todo el pueblo español. Una vez más, despedimos un año de la vida española y nos situamos ante otro nuevo periodo, del cual esperamos, con la ayuda de Dios, beneficios y venturas para nuestra patria. ¡Arriba España! Desde fines del siglo XVIII no ha habido en nuestra nación ninguna rebelión ni conato de traición contra la patria que no se fraguase en la sombra de las logias masónicas. Y aún hoy, liberada España de esta carroña, todavía esas insignificantes manejadas políticas, por mucho que se disfracen, obedecen siempre a la intriga y a la oculta inspiración de los masones expatriados. Por nuestro hondo sentido nacional y constructivo, por el paso firme y seguro porque vamos cumpliendo las etapas de nuestra revolución. Y revolución la hemos llamado desde el primer día, aunque algunos grupos conservadores, aburguesados y blanduchos, no acaben de comprenderlo, dándose el caso paradójico de que aparenten no creer en aquello a que precisamente deben la conservación de sus patrimonios. Necesitamos sacrificar el yo a una unidad que es piedra angular de nuestra fortaleza. Ningún pueblo ha alcanzado su plenitud histórica sino tras una larga etapa de sacrificios, y en este sentido es para mí un deber no consentir que nadie, por sus apegos a lo occidental, ponga en peligro lo que para nosotros es más caro: el reinado de una fe, la existencia de una patria y la unidad política de una nación. Es necesario que los jefes conserven el rigor y el espíritu como si hoy empezásemos de nuevo nuestra tarea. Estos son algunos de los numerosos premios internacionales logrados por los carteles de propaganda del Ministerio de Información y Turismo, exhibidos en una exposición celebrada en el Club Internacional de Prensa de Madrid, con asistencia de corresponsales extranjeros, escritores y artistas. De ellos elegimos una breve antología como muestra de las bellezas españolas que estos carteles han ido propagando por el mundo. El flamenco se sintetiza en esta expresiva imagen. La fiesta brava en esta bella estampa. Los pueblos blancos andaluces están simbolizados en rejas y ventanas.
La armonía gitana en estos calderos de cobre. Semana Santa. La España tradicional tiene su expresión en esta evocación del monasterio del Escorial. La caballerosidad en las lanzas de Velázquez. La espada y la mística. Las armaduras reales. Los frutos del sol. Y nuestros pueblos y ciudades, Cadaqués, luminosa. Bermeo, pescadora. Y Cuenca altiva en el silencio de la noche. En 1957, España está al borde de la bancarrota. La política económica basada en la autarquía está estrangulando al país. Ya no quedan divisas, ni siquiera para importar las materias primas imprescindibles para la actividad industrial. Franco se ve obligado entonces a cambiar el gobierno para reforzar el área económica. Técnicos católicos, miembros del Opus Dei, se hacen cargo de las carteras económicas. Son los llamados tecnócratas. El agravamiento de la situación obliga a Franco a dar un giro radical a su política económica. En 1959, y muy a su pesar, aprueba un plan de estabilización. A partir de entonces, la economía española se liberaliza. El mercado español se abre al exterior y se autoriza la entrada de inversión extranjera. La peseta sufre una de las mayores devaluaciones de su historia y pierde casi la mitad de su valor. Mi peseta, ¿qué le pasó a mi peseta? Que ahora vale 3 reales. Yo me vuelvo mareta con la gloria de mi padre. Mi peseta, ¿qué le pasó a mi peseta? Ya no queda nada. Echad una mirada por si se me ha escapado algo. La emigración masiva del campo hacia la ciudad se produce entonces. Más de 3 millones de personas abandonan sus tierras en esos años en busca de una vida algo mejor. La llegada masiva de emigrantes a las ciudades industriales genera grandes bolsas de miseria en sus suburbios. Los barrios de chabola se multiplican. La escasez de viviendas y la especulación del suelo disparan los precios de los pisos a niveles prohibitivos para el sueldo de un obrero. Las reformas en las empresas y los ajustes de plantilla incrementan el desempleo. Las horas extraordinarias que suponían un complemento imprescindible del salario de muchos españoles desaparecen. El aumento del número de parados fuerza al gobierno a implantar el subsidio de paro, que hasta entonces no existía. Un millón de trabajadores abandona España durante la década de los 60. Emigran a los países industrializados de Europa, Francia, Alemania, Suiza. Una parte importante del desarrollo económico español de esos años se va a financiar con las divisas que envían a su casa los emigrantes. El plan de estabilización consigue producir en los años 60 un espectacular desarrollo económico. Durante toda esta década, España mantiene un crecimiento medio anual del 7%. La industria se convierte en el motor del crecimiento. El país se industrializa de modo acelerado. España deja de ser un país eminentemente agrícola. El desarrollo es tan notable
que el propio régimen lo bautiza como el milagro español. La propaganda del nodo se lo recuerda una y otra vez a los españoles. Los aviones que surcan nuestro espacio, las líneas de transporte, los chorros de agua que ríen en los aliviaderos y el humo de nuestras chimeneas, que no es el humo de una vana ilusión, sino el testimonio real de un esfuerzo logrado, son el feliz augurio de un brillante porvenir industrial de la España actual. Los años 60 van dejando definitivamente atrás los años negros de una posguerra brutal, amarga e interminable. Los primeros síntomas de recuperación económica aparecen con la publicidad. Son los apuntes iniciales de lo que va a ser la sociedad de consumo a la que poco a poco se van a incorporar los españoles durante la década. En los años 70 y después de una década de espectacular crecimiento, España ya ha dejado de ser un país agrario y subdesarrollado y se ha convertido en la 10ª potencia industrial del mundo. La renta per cápita de los españoles, que supera por entonces los $1000, produce como consecuencia la aparición de una sociedad urbana y moderna con un alto grado de consumo. El bienestar económico permite a las clases medias crecer y asentarse. Los españoles son progresivamente más libres en sus costumbres y más europeos en sus necesidades políticas.